Tu Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Estamos estudiando esta carta con la ayuda del Señor. Recuerda, es importante siempre traer a la memoria el contexto, lo que estamos viendo, lo que la iglesia estaba viviendo en ese momento, para poder tener muy claro las palabras de Pedro, la enseñanza de Pedro hacia la iglesia, ¿no? Recuerdas, una iglesia en persecución, una iglesia que está viviendo situaciones difíciles con respecto a su fe, un poco lo que hablábamos ahorita, ¿no? Muchos de nuestros hermanos en este tiempo estaban siendo perseguidos, muertos, entregados, ¿no? Y era algo que estaban experimentando todos ellos. Pero con todo, 1 de Pedro 2 está hablando de alguna manera de ese fruto que como hijos de Dios, que como peregrinos y extranjeros en esta tierra debemos dar, ¿no? Uno de esos, lo podemos ver versículos anteriores a lo que hoy vamos a estudiar, como Pedro le dice que cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los discípulos del Señor tiene que estar sujeto a sus autoridades, sujeto a sus amos. En este caso, recuerda que aquí había un contexto de esclavitud. Ellos tenían que dar honor y estar sometidos y dar un buen testimonio a sus patrones, vamos a decir, a sus autoridades, ya sea civiles o a las autoridades que ellos tenían en el aspecto laboral, en su trabajo, etcétera, ¿no? Está hablando que incluso aquellos amos o aquellos patrones, vamos a decir, que son difíciles de soportar, ¿no? Y de pronto empieza a hablar Pedro del sufrimiento que los hijos de Dios viven a manos quizá de estas personas que están bajo, o más bien están sobre autoridad sobre ellos, que tienen autoridad sobre los hijos de Dios. Pero ¿cómo es la respuesta? Y el apóstol Pedro dice: finalmente nosotros tenemos que responder como hizo Cristo. Como hizo Cristo, nosotros siguiendo el ejemplo de Jesús, lo que Jesús hizo, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 21, eso lo vimos la semana pasada, pero para encarrilarnos bien a lo que hoy vamos a estudiar, que es versículo 24 y 25. Pero repito, vamos a leer desde el versículo 21. Dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos, a quien seguir sus pasos, a quien imitar, finalmente es a nuestro Señor, incluso en su sufrimiento. Dice aquí que Él no cometió pecado, Él no cometió engaño, Él no hizo nada mal, Él era alguien inocente, ¿no? Y finalmente, versículo 23, cuando lo ultrajaban, cuando lo maltrataban, cuando lo calumniaban, hablaban mal de Él, Él no respondía de la misma manera. Él no respondía, él pudiendo decir: va a venir tal vez el juicio de Dios sobre tu vida, o la Biblia dice que aquel amo que trata mal a la gente que está bajo su autoridad, finalmente va a tener una consecuencia. Pero no, el Señor Jesús no respondía de ninguna manera. Dice el versículo 23 al final: cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Más bien Él se encomendaba, no solo no encomendaba la situación, no decía: ahí te encargo a este amo, ay, mira, Señor, encárgate de mi problema, sino Él mismo se ponía en las manos del Señor, y Él en las manos del Señor sabía que iba a obtener la justicia de Dios en Él. Es importante también recordar que aunque Jesús fue maltratado, vamos a decirlo así, injustamente, ¿no? Porque Él no hizo nada como para merecer la muerte de cruz. Finalmente Dios estaba aplicando su justicia, y Jesús mismo decidió tomar un lugar, y ese lugar era tu lugar
mi lugar, que sí merecíamos ese sufrimiento como consecuencia de nuestro pecado, pero Él nos sustituye y se pone en manos de aquel que juzga con justicia. Dice el versículo 24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados, ¿no? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Hermano, por favor, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos por tu bondad, Señor, y por tu palabra, Dios. Gracias porque hoy podemos considerar esta obra preciosa y perfecta que tú llevaste a cabo, Señor, en aquella cruz, sufriendo, Señor, poniendo tu vida por el pecador, tomando el lugar que nosotros merecíamos, Señor. Pero tú, por ese amor y esa misericordia tan grande, Señor, decidiste tú ponerte, Señor, para ser el receptor de la justicia y para que nosotros, Señor, tuviéramos misericordia. Señor, habla a nuestro corazón. Padre, habla, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice el versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, ¿no? Nosotros podemos ver aquí que el Señor, lo estudiamos la semana pasada, nos dejó un ejemplo en su sacrificio. En su sufrimiento nos dejó un ejemplo para seguir sus pasos, ¿no? Entonces, el propósito de su sufrimiento, repito, un aspecto hacia nosotros es nuestro ejemplo. Nosotros lo seguimos. Pero también algo que es importante considerar, ¿no? Que este sufrimiento no solo lo hizo para dejarnos un ejemplo, sino este sufrimiento el Señor lo hizo en sustitución de nosotros. El Señor nos ha sustituido, como decíamos al principio, para que la justicia de Dios fuera hecha en Él y no en nosotros. Ese lugar de sufrimiento, ese lugar de muerte, ese lugar en la cruz le pertenecía a alguien más, no al Señor, porque Él no había hecho nada como para merecer esto por justicia. Le pertenecía a alguien más, decíamos, finalmente nos pertenecía a nosotros, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si nosotros hemos pecado, lo vemos como un supuesto, pero más bien Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que el Señor se pone en este punto, ¿no? El sufrimiento de Jesús es, como decíamos, un ejemplo, pero es mucho más que un ejemplo. En ese sufrimiento, Él llevó nuestros pecados, Él fue el sustituto tomando la consecuencia de nuestro pecado y nos dio provisión de perdón, nos dio provisión de salud, etcétera. Lo vamos a estar viendo. Ve por favor a Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Te estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas para que lo tengas ahí considerado. Si tú tienes Reina Valera o la versión que tú tengas, síguela ahí. Pero en esta ocasión estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Conocemos muy bien este texto, pero Dios muestra, o dice esta versión NVLA, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Algo importante a considerar en este texto, ¿no? El Señor pocas veces, o más bien, el Señor Jesús en la tierra, nunca vas a encontrar, o no vas a encontrar que el Señor verbalmente le dice a alguien que lo ama.
Sabemos que amaba a sus discípulos, ¿no? Estaba Juan el amado, sabemos porque un atributo del Señor es el amor, pero verbalmente pocas veces Jesús no dijo a sus discípulos te amo. Lo que hizo el Señor está en el versículo 8, pero Dios demuestra su amor, ¿no? Nosotros somos buenos para platicar el amor, ¿no? Pero el Señor no lo platicó, el Señor mostró su amor, lo hizo evidente. Y el amor, repito, o para aclarar un poco, el amor del Señor o el amor bíblico no es un sentimiento. Nosotros pensamos mucho en el amor y pues vienen las películas de Disney a nuestra mente y el príncipe azul. Ese es un amor que el mundo nos ha querido vender, ¿no? El amor es un acto voluntario, es algo que el Señor voluntariamente decidió hacer. El Señor decidió amarnos, ¿no? En un acto. ¿Cuál fue la muestra de ese acto de amor para nuestras vidas? Como decíamos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entregarse por el pecador. Nosotros, dice aquí, siendo aún pecadores, ¿no? No es que hayamos sido buenos, no es que hayamos tenido un futuro prometedor y por eso el Señor decidió morir por nosotros. No, nosotros aún siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, aún así Cristo murió, dice aquí, por nosotros, ¿no? Esta palabra por, Cristo murió por nosotros. Si te interesan las palabras del griego, es del griego hiper, el número 5228, que quiere decir en nombre de o por el bien de. Cristo murió no por su propio bien o no por lo que Él había hecho, sino Cristo murió por o en nombre de nosotros, ¿no? Por el bien de nosotros, ¿no? En la mayoría de los lugares donde esta palabra por o hiper aparece en el Nuevo Testamento, la idea es de en lugar de, se hace un intercambio, ¿no? Alguien estaba en este lugar, merecedor de la justicia del Señor, merecedor de la ira de Dios, y de pronto se hace un intercambio. Yo me muevo y se pone Jesús en sustitución, en intercambio, y entonces la ira y el juicio de Dios es sobre él. Este es el sentido de Cristo murió por nosotros. Podemos, con esta información que ya tenemos, podríamos decir, Cristo murió en lugar de nosotros. El que merecía morir en esa cruz era yo. El que merecía ese castigo y ese sufrimiento más bien era yo, éramos nosotros. Ve por favor a Marcos 10. Marcos 10 del versículo 41 al 45, por favor. Y dice así: al oír esto, versículo 41, Marcos 10, 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así, sino cualquiera de ustedes que desea llegar a ser grande será un servidor. Decíamos al principio, y lo que estamos viendo en la primera carta de Pedro, el Señor primeramente nos deja un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo del Señor que estamos viendo ahora en Marcos 10? Que Él vino a esta tierra. Él vino a esta tierra, pero no vino como un gobernante terrenal o como un gobernante al cual nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Dice aquí que los gobernantes de los gentiles se enseñorean, ¿no? Los grandes, aquellas autoridades que ejercen
autoridad, ¿no? Valga la redundancia, se enseñorean de ellos. Pero dice la Biblia que en ustedes no tiene que ser así. Cualquiera que quiera ser grande debe ser como el Señor fue, que fue más bien un servidor. El ejemplo de nuestro Señor es un servidor. Lo que nosotros observamos que hizo el Señor, Él vino a servir. Él no vino a esta tierra a servirse, no vino a hacer algo que le beneficiaba a Él. Él vino a esta tierra a servirnos a nosotros. Dice el versículo 44, Marcos 10. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido. Otra vez, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué dice? Para servir, ¿no? Y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo sirvió el Señor? ¿Cómo se hizo un servidor? Dice ahí Filipenses, ¿no? Que tomó forma de siervo. Y ya en esa forma de siervo, ¿no? Recuerda esta palabra siervo, lo hemos comentado aquí. La palabra siervo quizás hoy en el mundo cristiano tiene una connotación diferente al sentido bíblico, ¿no? A veces decimos el siervo de Dios y es así como que alguien encumbrado, ¿no? El siervo de Dios, ¿no? O el siervo, y más bien lo vemos como en un punto hacia arriba, ¿no? La palabra que ocupa la Biblia en el Nuevo Testamento para que se traduce servir o siervo es la palabra doulos. Y esa palabra, su traducción exacta sería esclavo. Esclavo. Jesús no solo se hizo como un siervo, sino se hizo como un esclavo, ¿no? Un esclavo sin derechos. Dice aquí, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para hacerse esclavo, ¿no? Y para, ¿cómo hizo el Señor? Dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servirnos, Él vino a servir, no a ser servido, como dice el texto, en su vida la dio como rescate por muchos. Esta palabra rescate quiere decir literalmente el precio de un canje. Otra vez el concepto de intercambio, ¿no? El precio de un canje, ¿no? ¿Cuánto o qué es necesario para que esta persona no esté allí, ¿no? ¿Ok? Hay que cubrir un precio, ¿no? La paga del pecado es muerte, se cubre un precio. Entonces, para que se quite o se canje esta persona que está aquí en muerte, es necesario que alguien tome ese lugar en rescate. Ese es el concepto de redención, el pago por un precio. Y el mismo Jesús fue el pago de ese precio, de ese rescate. Él puso su vida, ¿no? Y con esta vida pagó ese precio que era por el rescate de muchos, ¿no? Esto es lo que se llama redención, ¿no? Y repito, tiene todo el sentido de sustitución, tomar el lugar de, ¿no? Esto significa que Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él pagó y Él tomó nuestro lugar y entonces nosotros quedamos libres, ¿no? Esto es un concepto legal, ¿no? Un concepto en cuanto a las cuestiones de la ley, ¿no? Se tenía que llevar a cabo un juicio, entonces Él nos salva y toma ese lugar. Cristo asume una responsabilidad legal que, repito, a Él no le pertenecía, sino lo hizo en lugar de nosotros. Él asume esta responsabilidad y toma nuestro lugar, ¿no? Nuestro pecado traía una consecuencia. La paga del pecado es muerte. El Señor tiene que aplicar justicia. Nuestro Dios no es un Dios injusto.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, si tú te fijas, no es que Dios haya dejado de aplicar justicia. La justicia de Dios fue aplicada, pero no en nosotros, sino en Cristo, que tomó nuestro lugar. Repito, la justicia de Dios fue aplicada, no en nosotros, sino en aquel que tomó nuestro lugar, sino en aquel que pagó el precio. Fue nuestro pecado lo que atrajo, podemos decirlo así, la ira de Dios. Fue nuestro pecado lo que atrajo la ira de Dios. Recuerda, la ira de Dios no solo, no estamos hablando que Dios estaba enojado, ¿no? Como un enojo humano. La ira de Dios es la respuesta de Dios ante el pecado, ¿no? La respuesta de Dios ante el pecado. ¿Qué hace Dios ante el pecado? Aplicar justicia, ¿no? El Señor aplicó su justicia, pero Jesús estaba en sustitución nuestra, y Él mismo, Él soportó, Él enfrentó el juicio, enfrentó el castigo, ¿no?, que había de enfrentarse por lo que nosotros habíamos hecho. Regresamos por favor a 1 de Pedro 2, 24. Y dice así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él mismo. Esta expresión Él mismo nos está hablando de una actitud voluntaria. No fue que alguien haya obligado a Jesús a tomar ese lugar que era el nuestro. No hubo coerción, no hubo, repito, algo que obligara al Señor a hacerlo. Más bien, cuando dice Él mismo, está hablando de que de una manera voluntaria Él se puso en ese lugar. El Señor lo hizo de manera voluntaria, ¿no? Ve por favor a Juan 10, versículo 14. A veces vemos a Jesús, ¿no?, cuando vemos por ejemplo en las películas, ¿no?, que salen de la vida de Jesús y cómo es maltratado y la pasión de Cristo, etcétera. Vemos como si Jesús fuera una víctima de las circunstancias, ¿no? Como que injustamente llegó a ese punto y Él fue una víctima, ¿no? Porque algunas de estas películas lo hacen parecer así, como una víctima, como que Él no le quedó de otra y tuvo que ir y sufrir. Pero esto no es así. Dice Juan 10, versículo 14: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. ¿Y qué dice? Y doy mi vida por las ovejas. Y doy mi vida. Nadie le quitó su vida, nadie lo obligó. Fue una decisión que hizo por amor a su Padre y por amor a ti y por amor a mí. Él decidió tomar nuestro lugar. No fue porque no le quedó de otra, ¿no? Él decidió, el Señor decidió dar su vida y ponerla por sus ovejas. Dice el versículo 17, Juan 10, 17: Por eso el Padre me ama, otra vez, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Él dio su vida para tomarla de nuevo. Versículo 18: Nadie me la quita. Nadie me la quita. ¿Te das cuenta? Y esto hace más, al menos a mis ojos, hace más grande el sacrificio del Señor, ¿no? El Señor, en el momento que, ¿te acuerdas el ladrón en la cruz cuando le dice, no, si eres hijo de Dios, ¿por qué no oras al Señor y que mande ángeles y Él podría llevarte, ¿no? Y Él podría hacer que no vivas esto? ¿Sabes qué? Era cierto, ¿no? Él, en el momento que decidiera, podría haber dicho, ¿sabes qué?
mejor me voy, este pueblo es rebelde, ¿no? Y me voy, ¿no? Pero no fue así, fue una decisión totalmente voluntaria, ¿no? El poner su vida por ti y por mí. Él decidió entregar su vida por tus pecados y tomar tu lugar, ¿no? Versículo 18: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿no? El Señor puso su vida. El Señor puso su vida. Cuando está con Pilatos, si tú te acuerdas, ¿no? Y que le dice, lo está entrevistando Pilatos y quiere que le conteste, y el Señor no le contesta, ¿no? Y Pilatos le responde y le dice: ¿por qué no me contestas? ¿No sabes que yo tengo el poder, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Ninguna autoridad tuvieras si no fuera dada por el Padre, ¿no? O sea, el Señor asumió esa postura y no fue la autoridad, no fue los romanos o no fueron los judíos, ¿no? Sino, dice el libro de los Hechos, fue por el predeterminado consejo de Dios, ¿no? Él había decidido venir a esta tierra a llevar nuestros pecados, ¿no? Regresamos a 1 de Pedro 2:24. Dice: él mismo llevó. Esta palabra llevó es acarrear o dirigir hacia él el peso. Él dirigió hacia él el peso de nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pedro nos recuerda algo importante. Dice: él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz con un fin, a fin de que muramos al pecado. Como decíamos, Pedro nos recuerda que si nosotros estamos en Cristo, también estamos muertos al pecado. Nuestras vidas han cambiado, nuestra relación con el pecado ha cambiado. Estábamos muertos a la justicia, pero ahora estamos vivos a la justicia y muertos al pecado, porque el Señor llevó nuestros pecados en la cruz. Estoy muerto a mis pecados porque Cristo sufrió en mi lugar y ya no tengo nada que ver con ellos, ¿no? A veces por mucho tiempo estamos arrastrando el pecado, ¿no? que hace mucho tiempo hicimos. O una vez en el Señor, hay veces que todavía sigue viniendo en nuestra mente el pecado que cometimos antes de conocer al Señor. Pero la Biblia dice que ahora estamos muertos a ese pecado, que ya se aplicó justicia por ese pecado, y ya yo no voy a llevar la consecuencia porque la llevó nuestro Señor. Estamos muertos a ese pecado, esos pecados están borrados y es como si nunca los hubiésemos cometido, a fin de que muramos al pecado. Y esto habla de una identificación en Cristo, ¿no? Nos identificamos con Cristo en su muerte. Ve por favor a Romanos 6. Romanos 6, ¿cuál es el resultado de estar muerto al pecado? Que ya no vivimos para nosotros mismos, que ya no vivimos para el pecado, ahora vivimos para nuestro Señor. Romanos 6, desde el versículo 1 vamos a leer, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No? Versículo 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿te das cuenta? Estamos identificados en la muerte con Cristo. Estamos muertos al pecado. Nosotros que hemos muerto al pecado, y es lo que dice Pedro, ¿no? Que el Señor
se entregó por nosotros para que nosotros muramos al pecado. Ahora Pablo en Romanos dice, nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Recuerda este asunto del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados es una representación, ¿no?, de cuando vamos a las aguas, de la muerte de Cristo y de la resurrección. La identificación con Cristo. Yo me identifico con Cristo en su muerte y también me identifico con Él en la resurrección. Si Cristo murió, ahora nosotros estamos muertos al pecado. Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva, dice la Reina Valera. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, otra vez, ¿no?, para que nos quede muy claro, y el apóstol Pablo lo reitera, somos unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. Tenemos una identificación con Cristo en su muerte. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Si el Señor murió y nosotros somos muertos con Él, el Señor resucitó, entonces nosotros también resucitaremos con Él, ¿no? Tenemos la esperanza de la resurrección. Y esto nos lleva a algo en esta vida. Eso trae un fruto en esta vida. Versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ese hombre que yo era, eso que hacía antes, ¿no? Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir esclavizados al pecado. Si bien hay ese residual de pecado que llaman los teólogos, ¿no?, nuestra carne, el apóstol Pablo decía, ay de mí, ¿no? Hay una ley en mí que queriendo hacer lo bueno hago lo malo, ¿no? Está ese residual de pecado, pero definitivamente un hijo de Dios ya no es esclavo del pecado. ¿Por qué? Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si nosotros morimos en Cristo, ahora somos libres del pecado, porque el pecado era el que nos esclavizaba, pero la consecuencia del pecado fue llevada en Cristo, y ahora si nosotros morimos con Él, como dice el texto, ¿no?, ya está libre del pecado. Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Ya una vez murió y venció a la muerte. Y venció a la muerte. Así que la muerte ya no tiene dominio sobre nuestro Señor. Versículo 10. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto a Él vive, vive para Dios. Versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Considérate muerto al pecado. ¿Qué le decimos a ese pecado que nos persigue? ¿Qué nos decimos a ese pecado que busca condenarnos? Estoy muerto para ti. Ahora vivo para Dios. Ahora vivo para Cristo. Versículo 11. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Ya decía antes, no somos esclavos del pecado. Ahora que estamos vivos para Dios, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias.
Versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahora yo no presento mi cuerpo al pecado, yo no presento, dice aquí, a las lujurias, ¿no? Ni presento mi cuerpo hacia el pecado, sino ahora yo presento mi cuerpo como un instrumento de justicia, como un instrumento para el Señor. Nosotros antes éramos siervos, recuerda esta palabra siervo, vamos a decir más bien, nosotros antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Decía el apóstol Pablo, esclavos de Jesucristo. Versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Había un propósito claro. El 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz con un fin, con un propósito, de que nosotros también estemos muertos al pecado y dice, y vivamos a la justicia. Estoy muerto para el pecado y vivo para la justicia. ¿Te das cuenta que un hijo de Dios no puede estar sometido una vez más al poder del pecado? Hermano, no podemos estar sometidos todo el tiempo esclavizados al pecado, porque para eso murió Cristo, para que nosotros muramos al pecado, como dice el texto, y ahora vivimos para Él. Dice el versículo 25, 1 Pedro 2:25. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Dice que ustedes andaban descarriados como ovejas, ¿no? Como esas ovejas sin pastor, perdidos, estábamos sin propósito, estábamos en peligro, perdidos, ¿no? Ve por favor a Mateo 9:36. Mateo 9:36 dice, y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Eso éramos nosotros, estábamos perdidos, no tenían propósito. Yo me acuerdo la sensación, no sé si tú lo puedas recordar, cuando era niño, chiquito, iba con mis papás, no sé, al mercado o a alguna tienda departamental, ¿no? Y lo tengo muy claro, había veces que por alguna razón los perdía de vista, ¿no? Y yo estaba, por ejemplo, en el mercado y estaba, no sé, de la mano de mi mamá y de pronto por alguna razón la soltaba, me distraía y de pronto volteaba y no los veía y no estaban, ¿no? Me acuerdo que se me hacía un hueco así en la panza y lo primero, ¡mamá!, ¿no? Y gritas así como, y mi mamá allá atrás, aquí estoy, ¿no? Pero esa sensación de estar perdido, ya se están recordando ahí, pero esa sensación de estar perdido, ¿no? O sea, literal, se te hace un hueco en el estómago ¿no? Digo, eso pasó hace años, no ahorita. Así estábamos nosotros, perdidos, sin pastor, dice aquí, descarriados como ovejas. Y el Señor nos vio en esa condición, perdidos, sin ancla. El Señor nos vio en esa condición. Pero ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Pero ahora han vuelto.
Esta palabra volver o han vuelto tiene una connotación importante de arrepentimiento. Acuérdate, el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Yo estaba sin pastor, no encontraba, gritando, mamá, y de pronto volteo, ¿no?, hacia el pastor. Pero ahora han vuelto al pastor. La palabra pastor o el concepto o la idea de pastor, ¿no?, es alguien que cuidaba a las ovejas de perderse, que cuidaba a las ovejas de cualquier depredador, de cualquier ladrón, de cualquier persona o animal, etcétera, que quisiera hacerle daño. La tarea del pastor es alimentar, guiar, protege, limpia, restaura. Recuerda, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Me gusta mucho y bueno, no solo que me guste, sino la Nueva Traducción Viviente me parece que traduce el texto mucho más cercano a lo que es, que dice, si Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. No solo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, sino Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y el punto es, no, todo lo que necesito no es mi casa, mi trabajo, mi familia. Jehová es mi pastor y en mi pastor tengo todo lo que necesito. O sea, si Jehová es tu pastor, si el Señor es tu pastor, no necesitas nada más. Todo es de Él, todo es de Él. El pastor, repito, es quien te alimenta, quien te guía, quien te protege, quien te limpia, quien te guía, quien te hace estar cerca del rebaño. Estaba descarriado, perdido, con ese hueco en el estómago, pero ahora estoy con mi pastor. Guía mis pasos, ¿no?, por sendas de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra. Fíjate que no dice que no vas a andar en valle, no dice nunca vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. No dice eso. Dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es nuestro pastor. Y recuerda esta cuestión de la sombra, ¿no?, sombra de muerte. Spurgeon dice, la sombra de un perro nunca mordió a nadie, ¿no? Si somos amenazados, ¿no?, con la muerte, ¿no?, pero dice sombra de muerte. Finalmente nuestro pastor tiene dominio sobre todas las cosas y no nos va a pasar nada que el pastor no tenga en sus manos. Ahora hemos vuelto a nuestro pastor. La Reina Valera dice, y obispo de vuestras almas, ¿no? La Nueva Traducción Viviente, que ya leíamos, dice, pero ahora han vuelto al pastor y guardián, que me gusta mucho este término, guardián, el que guarda mi alma, el que guarda mi alma. Esta palabra guardián, obispo, que es en la Reina Valera, ¿no? Obispo recuerda, episcopos, es alguien que supervisa, que está al pendiente, ¿no? Igual como una responsabilidad del pastor, alguien que te está viendo, alguien que está a tu cuidado, ¿no? Pues ahora ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de nuestras almas, ¿no? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, al fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados.
Pues nosotros estábamos descarriados como ovejas, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. ¿Te das cuenta que el fruto de vivir en esta santidad, el fruto de vivir conociendo al Señor, aún en medio del sufrimiento? Recuerda, el contexto de esto es el sufrimiento, lo que estaban viviendo los discípulos del Señor. Aún en medio de eso, por eso decíamos, recordando lo que dice el Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en sufrimiento, aunque ande en dificultades, no temeré mal alguno, porque ahora ya no estoy perdido, sino que ahora he vuelto con mi pastor y aquel que guarda mi alma. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te bendecimos y te damos gracias, Padre, porque cada una de tus palabras, Señor, cada una de las palabras que tú has puesto, Señor, en este precioso libro, Señor, en el cual tú has hecho llegar, Señor, para que nosotros podamos ser entrenados y enseñados, Señor. Tu palabra dice, Señor, que un día, Señor, tú nos viste como esas ovejas que estaban sin pastor, Señor, en necesidad, afrontando, Señor, las consecuencias de nuestro pecado, que era la muerte, Señor. Pero tú, Señor, que eres rico en misericordia, nos diste vida, Señor, aun cuando estábamos muertos en lugares, en delitos y pecados, Señor, tomando nuestro lugar, Señor. Y esto que decimos en esta oración es increíble, Señor. Tú que has sido justo, tú que no cometiste pecado, tú, Señor, que cuando eras ofendido no respondías, Señor, que como oveja fuiste, Señor, al matadero. Tú, Señor, el único santo y el único justo, murió en una cruz que era el símbolo más grande, Señor, de afrenta y de vergüenza para los criminales, para los delincuentes, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, eso éramos algunos, Señor. Eso éramos nosotros, Señor, y los que merecíamos ese castigo éramos nosotros, Señor. Pero tú, Señor, como hoy estudiamos, decidiste, Señor. Nadie te llevó ahí, Señor. Dice tu palabra que tú pusiste tu vida, Señor, porque tenías la autoridad de ponerla, Señor. Tú pusiste tu vida por el pecador, Señor. Tú pusiste, Señor, tu vida por nosotros, Padre. Ahora, Señor, nosotros queremos responder. Queremos vivir una vida en santidad, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, Señor. Permite, Padre, que esto sea una realidad clara en nuestras vidas y que podamos vivirla todos los días, Señor. Permítenos, Señor, que seamos una iglesia viva, centrada, Señor, en quién eres tú, Padre. Y que esto que sabemos hoy, Señor, de que tomaste nuestro lugar, que moriste por nosotros, Señor, que tenemos pastor y que tenemos un guardián, Señor, en nuestras vidas, traiga claro un fruto, Señor, que podamos dar, Señor, todos los días, de santidad, de amor hacia ti, de amor hacia nuestros hermanos, Señor. Permítenos vivir una vida, Dios, agradable a ti, honrando tu nombre, glorificando tu nombre, Señor, hasta que un día, Señor, por fin te veamos y redimamos nosotros la herencia, Señor, que es en ti, que eres tú mismo, Señor. En ese momento que habremos de verte,
en ese momento, Señor, que habremos de estar contigo, Padre. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te bendecimos, Señor, y honramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Buenas noches.